Sí, hoy te traigo para hacer esta mini hamburguesa tejida, es como un amigurumi, mira. Para el pancito voy a hacer en un anillo mágico una fila de 6 puntos bajos. Esa va a ser nuestra primera fila. En la segunda fila hacemos un aumento en cada punto, es decir, 6 aumentos, terminamos con 12 puntos en esta fila. Tercera fila haremos un punto y un aumento, cuando finalicemos tendremos 18 puntos. En la fila 4 vamos a trabajar únicamente en las hebras de atrás, la que está más lejos de ustedes, y vamos a hacer un punto en cada uno, es decir, 18. En la próxima fila haremos ya con punto normal de las dos hebras, un punto y una disminución, y al final quedaremos con 12 puntos bajos. Ya con 12 puntos rellenamos un poquito y la próxima fila haremos 6 disminuciones, quiere decir que pasaremos de 12 a 6 puntos bajos. Aquí terminé el pancito y dejé una hebra larga porque al principio los iba a coser, después les voy a contar lo que pasó, y también hice la parte de abajo, el pancito de abajo. Ahora pasamos al tomate y con color rojo empezaremos en un anillo mágico. La aguja, hacemos el anillo y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos y en la próxima fila haremos un aumento en cada punto. Así que terminaremos con 12 puntos en esta fila. La fila número 3 vamos a repetir una secuencia de un punto y un aumento. Nos van a quedar 18 puntos. Aquí se terminan los 18 puntos, así que voy a cerrar con un punto deslizado. Voy a hacer una cadenita y si lo van a coser dejen una hebra larga, pero esperen al final que les voy a hacer otra recomendación y les voy a mostrar por qué. Pero si de todas formas lo quieren coser, dejan una hebra. Ahora para el queso tomamos el hilo amarillo y vamos a comenzar haciendo 7 cadenas. 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda cadena de la aguja comenzaremos haciendo puntos bajos. Entonces un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y por último el 6. Van a levantar una cadena, van a girar y así van a trabajar hasta la fila 6. ¿Sí? Tenemos que tener un total de 6 filas de 7 puntos bajos. Así ya quedó nuestro queso, cortamos si lo queremos cocer. Ahora en la lechuga hacemos un anillo mágico y dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. La segunda fila haremos 6 aumentos, terminaremos con 12 puntos. En la tercera fila vamos a repetir esto. En un punto vamos a hacer un punto bajo, en el mismo lugar una media vareta y en el mismo lugar un punto bajo. Es decir, hasta ahora tenemos en un punto bajo, una media vareta y un punto bajo. Ahora en el punto que sigue hacemos un punto bajo y también un punto deslizado. Les queda así la orilla de la lechuga. Y a eso lo van a tener que repetir a lo largo de todos los puntos. Es decir, aquí usamos 2 puntos y así tenemos que trabajar. Entonces lo hacemos de nuevo, en el próximo punto un punto bajo, en el mismo lugar una media vareta, en el mismo lugar un punto bajo, en el punto que sigue un punto bajo y un punto deslizado. Y a eso lo tienen que repetir 4 veces más. Es decir, en total van a ser 6 veces estas orillas de lechuga.
Así quedó nuestra lechuga entonces y ya estaríamos listos para hacer la hamburguesa. Para la hamburguesa con un hilo marrón oscurito hacemos un anillo mágico y adentro 6 puntos bajos va a ser la primera fila. Segunda fila haremos 6 aumentos, terminaremos con 12. La tercera fila repetiremos un punto y un aumento hasta que tengamos 18 puntos. Ya tenemos todas las partes y estamos listos para unir. Yo aquí les muestro que puse el hilo en la aguja y comencé a coser, tomando en este caso un punto del pan, un punto del tomate, todos los puntos alrededor. Así nos iba quedando el tomate con el pan y después decidí ponerle una hamburguesa. Y también cosí el tomate y la carne atando punto por todo alrededor. Así nos iba quedando y váyanse fijando qué pasa con la hamburguesa. Aquí decido que voy a agregarle la lechuga y coso la lechuga a la hamburguesa. Por ahora viene bien. Ahora decido ponerle, ahí no lo mostré, pero le había puesto otra capa de hamburguesa, me pareció mucho y le agregué el queso. Sigue estando esa segunda hamburguesa, pero después más adelante se la quito. Y aquí le agrego el pan. Yo aquí terminé y les mostraba cómo quedaba, pero me di cuenta que al coserle todos los puntos alrededor se habían como deformado las capas y no se veía cada uno de los ingredientes. Es más, fíjense, se podía agrandar y achicar. Así que como no me gustaba su aspecto, descosí todo y fíjense ahora cómo se ve la capa de queso, de tomate, de lechuga, de carne. Lo que hice fue pegarlo con silicona únicamente un poquito en el centro de cada pieza. Así que yo les recomiendo que para que les quede así la hamburguesa y no se vean las capas muy pegadas entre sí como recién, que no me gustaba, lo peguen con silicona o si lo van a coser aquí por el centro, solamente 1 o 2 puntitos, pero no por todo alrededor porque no les va a quedar bien a mi gusto. Así que este fue otro día en este reto de haciendo 365 días de amigurumi. Ya me dio hambre, me quiero comer una hamburguesa. Cuéntenme si les gustó, déjenme comentarios, síganme en las redes, suscríbanse para recibir los últimos videos y nos estamos viendo en el próximo video que vamos a ver qué amigurumi traemos para ustedes. Nos vemos. Chau, chau.